Está muy sobrecargado de las mismas cuestiones del sacrificio, ¿no? Pero vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos en esta mañana tu bendición y tu dirección para esta reunión. Permite, Señor, que todo lo que hagamos pueda redundar en nuestro crecimiento espiritual, pero también en que tu iglesia siga edificándose, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ahí en la página 4 del boletín tenemos un complemento del tema que es parte de un cuadernito que también les da, aunque no está completo porque hay veces que algunos materiales que ponen en internet, que son los que se venden, no los ponen completos. Este es uno de ellos, pero aún así este autor español, que es José Luis Sicre, que es un muy importante especialista en Biblia en España, sobre todo del Antiguo Testamento, él armó un cuadernito sobre Levítico, muy bien trabajado, muy bien hecho y todo, y él mismo escribió esta parte que se llama el Dios del Levítico, que son dos partes: un Dios sin templo pero con tienda. Y lo que vamos a hacer ahorita es vamos a leer un fragmento de acá y luego nos vamos al capítulo 4, porque aquí lo que él hace es comparar al Dios del Levítico, que tenía tienda, que no tenía templo. Pero una cosa curiosa, muy llamativa, es que cuando se escriben los textos ya había templo, o incluso ya no había, porque luego y después ya no había, ¿no? Vinieron los babilonios y se barrieron. Si te dijeron cuando ustedes me despertaron referente al inventado tercer templo, qué horror. Hay cada cosa, pero bueno. Que por cierto, con este asunto de Israel, Palestina, de eso fue, creo. Está el rollo escatológico. Y me lo mandó Laura Galindo, ya sabes quién. Bueno, pues sí, el templo es un lío, es un problema. Acá no había problema. De oír todo lo que oigo. Y es lo que explica este señor. Cuando no había templo, la espiritualidad era de una manera. Ajá. Cuando hubo templo, fue de otra, aunque se diera el sacrificio. Y cuando ya después no hubo de nuevo, cambió. No, sí. De hecho, son varias etapas. Es que toda su identidad, ¿no? La conformaba para ellos el templo. Era como sí, pero ahí Salomón hacerlo sentir más que todo el mundo, ¿o qué? En parte, ahí sí. Salomón tuvo mucho que ver. Claro. Salomón se volvió, fue un villano, fue un héroe y villano, más villano que héroe Salomón, en relación con el templo. Sí, claro. Particular. Sí, porque cuando leí que su casa era más grande que el templo mismo, dices, no, claro. Bueno. Sí, por supuesto. ¿Quién lo entendía? Pero Salomón en ese sentido se arrogó la figura de los monarcas de la época. O sea, en eso no quería ser diferente, ni menos. Sí. Ya no diferente, sino menos. No. Dios quería que fuera diferente, punto, pero él no quería ser menos. Él no quería ser menos, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa es toda una historia que está detrás de todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno, sí, eso. Entonces estamos comenzando en la página 4. Vamos a leer un fragmento acá y luego nos iremos al Levítico 4 para otra vez hablar de la grasa. Eso. El Dios del Levítico no sale al encuentro de Adán, y es muy curioso cómo lo ponen. El Dios del Levítico no sale al encuentro de Adán, el ser humano, a la brisa de la tarde. No se sienta a charlar con nadie como hizo con Abraham. No habla en sueños como a Jacob, ni desde la zarza como a Moisés. Ni siquiera comunica su voluntad desde la cumbre del Sinaí. Se revela desde una tienda extraña y misteriosa, una tienda de campaña. No es la típica de un jeque beduino a la que puede entrar el visitante y sentarse a hablar con su propietario, que es la imagen, ¿no?, de cuando llega con Abraham. Él está ahí tomándose su bebida fresca, está en la sombra y toda esa historia. No, es una tienda enorme, de 15 metros de largo, por 5 de ancho y 5 de alto. No habíamos hablado de las medidas. Esas medidas, y lo explica acá, divide en 3 partes, obviamente: el atrio, el santo y el santísimo. Las 3 partes del tabernáculo, ¿no? Pero ahí están los datos inmediatamente de donde aparece toda la descripción de la tienda. Éxodo 25 al 40. 15 o 16 capítulos para describir la tienda de la alianza. Es una barbaridad. Sí.
Prácticamente con eso termina el Ahí Éxodo. se ve la centralidad. La centralidad del asunto. Si Éxodo tiene 40 capítulos, porque ahí termina, y desde 25 empiezan con el tabernáculo, la tienda, es casi la tercera parte o más del todo el Éxodo, de todo el libro. Y si el Éxodo desde el comienzo hasta el capítulo 20 está lo de la ley, que es la mitad del problema del clamor del pueblo hasta la salida, capítulo 20, que es la mitad, ahí quedan nada más 5 capitulitos entre eso y el 25, y luego empieza la descripción de la tienda. Casi 15 o 16 capítulos para eso. Bueno, el comienzo del libro ofrece una idea muy distinta de la tienda. Es el lugar desde el que Dios se comunica a Moisés. O sea, la tienda como espacio de revelación, como lugar de revelación. A nosotros como lectores así muy apresurados de estos textos, sobre todo por la idea muy difusa y muy nebulosa que tenemos de los sacrificios, como ya no tenemos que hacerlos, pues ¿qué nos importa cómo eran? Sí, parece muy aburrido y muy pesado estar leyendo capítulo, capítulo. Muy árido, ¿no? Parece. Sí. Por eso estos autores, estos que nos meten al asunto, como este Sitre también, primero nos llaman la atención a qué Dios era el Dios de una tienda. Y como una tienda de campaña, el tabernáculo, así como ya lo vemos, que está reconstruido allá en ese parque temático de Israel, 15 de largo, 5 de ancho y 5 de alto, dividida en 3 partes. Ahí más o menos ya... tan grande. Pero sí era, porque son 15 metros 15 de largo, 5 de ancho, ¿no? Primero que nada, hay que ver que la tienda es un lugar de revelación. Antes de hablar de los sacrificios, que va a ser lo fundamental, está que el hecho de que la tienda misma es un lugar de revelación. O sea, Dios se revela, Dios habla ahí. Hay gente que lo escucha, lo cual en términos de historia de las religiones es complicadísimo, ¿no? O sea, y el texto dice así: escuchamos que Dios nos dijo esto, ¿no? Y Moisés sobre todo. Entonces es el lugar desde el que Dios se comunica a Moisés. Pero no imaginemos, dice, que Moisés entra en ella y se sitúa ante el Señor para escuchar su palabra, ¿no? Esa es la concepción antigua, según la cual los israelitas tenían en el desierto como santuario una tienda, y esto está en Éxodo 33, adentro del paquete ese del final del Éxodo, en la que Yahvé conversa con Moisés cara a cara. O sea, la cosa está fuerte, está dura, ¿no? Sí. 33:11. Le habla de boca a boca, Números 12. O sea, está frente a él. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Cuando siempre se insiste en que nadie ha visto jamás a Dios. Exactamente, exacto. Más tarde, cuando el arca se convierte en el objeto más preciado de la tienda, que no fue de manera inmediata, ahorita que veamos el capítulo 4, vamos a hablar, dice, vas a pintar de sangre los 2 cuernos del arca de la alianza. Te vas a dirigir al arca que tenía sus cuernitos y vas a manchar de sangre la punta de los cuernitos del arca. Es todo un embrollo, ya que está aquí, ¿no? Sí. Y ella es antropóloga social, entonces insistiendo en esa cuestión de por qué Dios siempre quería sangre, o sea, y cuánta gente no lo ve desde otra perspectiva. En el comentario que estamos usando de complemento viene muy bien esa explicación acerca de cómo la sangre, que es el principio de vida, ¿no? En una época en la que no había nada científico, cómo funcionaba aquí adentro, no se sabía nada de eso. Sí, claro. Pero se sabía, se intuían así, que ahí estaba la vida. Que ahí estaba la vida. Era más que nada una intuición, sí. No era una certeza científica, ni mucho menos. En esa época lo científico no hay nada, ¿no? Es una situación donde la humanidad enfrenta las realidades biológicas todo de manera intuitiva. Asocia cosas, pero todo es intuitivo. Sí, pero dice aquí que también es las personas que tenían alguna impureza, algo, que iban con el sacerdote, qué curioso, y el sacerdote lo revisaba y decía si era impuro o no, y cuántos días. Sí, y dije, qué curioso. Y no como el chamán de esta semana, ¿no? Que quemó aquella para purificarla.
Sí, pero el sacerdote en ese caso está funcionando como chamán. Sí, pero si es porque Está la noticia, le puso alcohol y le prendió un chamán. Sí, pero aquí sí era chamán. cosa seria, pues. Es que en todas partes es cosa seria. O sea, el chamanismo es cosa seria. No, sí, también. Para empezar. Volví a ver la película esa de La sombra del amor. Sí. Que nos dijo usted que salía ¿La qué? La sombra del amor, la bruja, Claro. Sí, la volví a ver. Sí, Y Whoopi entonces, Goldberg. sí, la volví a ver. Y por recomendación del pastor. Pero la película es muy interesante. Digo, es una comedieta típica, pero ella sabe que es una farsante. Ajá, todo el tiempo, al principio. Cuando de repente sí le aparece aquello, dice, a ver, no, a mí no me molestes. A mí Como déjame en la paz. bruja No, yo no de quiero Saúl, nada ¿no? con- Como la hechicera de Saúl que sabía y... toda la Ajá, historia. por eso Toda la fue historia. una clase que lo mencionó el pastor. Exactamente. Sí. Y ahí viene la conexión. Sí. Pero es muy llamativo en esa película, la reacción de ella cuando de repente se vuelve realidad algo que ella sabe que nunca ha hecho. Sí. Y le dice, no, a mí no me Es que es lo que molestes, le a mí pasó no a me la metas en tu problema. Bueno, entonces seguimos. Cara a cara, boca a boca, dice Números, ¿no? Cuando el arca se convierte en el objeto más preciado de la tienda, Dios habla a Moisés desde la placa que recubre el arca. Desde la placa que recubre el arca. Hay una placa. Desde ahí habla. Desde ahí se oye la voz. ¿Está aquí? Sí. Ahí está. Ahí me Segundo veo. párrafo. Dije que el primero, pero ya estamos en el segundo. Sí. Y ya viene con nuestra hermana Agustín. Si le hacen un huequito ahí, hermano, para que no se vaya a otro lugar. Pásese acá, mano. Aquí en medio. Voy a estar ahí como María. Eva, peor que eres, ¿ah? Mira, ya se te cayó la bolsa. Ay, Dios. Pásele. Pensé que se te había caído. Bueno, Pero sí se te cayó la vamos a la cita. Número 789. Creo que sí está bien el versículo. Cuando Moisés entró en la tienda del encuentro para hablar con Dios, esta versión la usa él, sí creo. Oyó la voz que le hablaba desde la placa que cubre el arca de la alianza, entre los querubines, y subraya, Sí. desde allí le hablaba. Número 7 está en Éxodo 25, 30 también. ¿Sí? Entonces, lo que este señor quiere hacer con el tema es mostrar la evolución de las espiritualidades con tienda, con templo, sin templo y otra vez sin templo, o sea, las diferentes etapas. Recordemos que hubo tres templos. Tres. El de Salomón, el de Zorobabel Y el de la reconstrucción. y el de Herodes. Así. Esos son los tres templos. Espurio el tercero. Era totalmente espurio el tercer templo. Sí, claro. Herodes lo hizo con otras intenciones y demás. Y por eso Jesús es tan duro con el templo, con el Pero tercero. utilizando la fanaticada de montado sobre la estructura Claro. Religiosa, claro. Pero era espurio el tercero. Los dos primeros no. En esta época de Moisés y Levítico, obviamente nadie se imaginaba lo que vendría después en esas etapas de las espiritualidades. Lo que atraviesa las cuatro espiritualidades es la idea sacrificial, ritual. El ritual sagrado, como ya hemos visto aquí poco a poco, vimos el capítulo 1 con un tipo de sacrificios, en el 2 vimos otros, en el 3 así. El Levítico, en ese sentido, es bastante didáctico, parece mentira, pero es bastante didáctico el Levítico. Nos va llevando de la manita y ahora con los subtítulos estos es más fácil ir viendo qué tipo de sacrificios se va haciendo y para qué eran. Por ejemplo, en este capítulo 4 vamos a ver sacrificios por pecados involuntarios. Que por accidente toqué el arca, tienes que hacer algo. Que por accidente tocaste a una persona inmunda, por ejemplo el caso de las mujeres, las etapas en las que eran impuras, que tenían que volverse a purificar o salir del campamento y toda esa historia. Si tú tocas por accidente a alguien así, tú ya te haces impuro y tienes que purificarte de nuevo y tienes que hacer un sacrificio especial para eso. Eso cuenta el capítulo 4. Entonces, aquí el asunto está en que el Levítico nos muestra cómo la cultura sacrificial atraviesa todo
pero sí hay una espiritualidad de fondo. Si no lo abordamos como espiritualidad en nuestro tiempo, es muy difícil meternos al tema de la ritualidad sacrificial. Ya desde la primera sesión tuvimos que sacar el asunto de René Girard, ya desde el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia de lo sagrado, o sea, lo sagrado muchas veces ha funcionado con violencia en la historia de la humanidad, muchísimas veces. Lo sagrado exige rituales violentos. Simplemente nuestros antepasados, ¿no? Sí, con otros criterios, ¿no? Con otros trasfondos, pero ahí está la violencia de lo sagrado también. Pero entonces dice aquí, según el autor o editor final del Levítico, ya es el tercer párrafo. De hecho, vamos a leerlo todo y nos vamos a capítulo. Moisés no entra en la tienda para escuchar a Dios. Como se ha dicho inmediatamente antes, al final del Éxodo, entonces la nube cubrió la tienda del encuentro. Eso está en el capítulo 40, al final del Éxodo, ¿sí? Y la gloria del Señor llenó el santuario. Es una especie de nube ahí adentro del santuario. Lo llenó todo. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había apostado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Ni siquiera podía entrar. Era como una presencia gaseosa o algo así, lo que estaba ahí adentro, la gloria de Dios, ¿no? Que llenaba el lugar. Ese lenguaje se va a repetir en Isaías. Las faldas del Señor llenaban el templo, no sé qué, y todo eso, el espacio sagrado. Con Isaías se repite eso mismo. Tengo que quemarte los labios porque eres una persona profana. Te quemo los labios para que ya dejes de ser profano y pases al ámbito de lo sagrado, la distinción entre lo sagrado y lo profano. Esto tiene gran importancia para la teología del Levítico, porque Sicre nos está mostrando al Dios del Levítico. El Dios del Levítico es un Dios sin templo, pero con tienda y con una espiritualidad de fondo que atraviesa o se desarrolla mediante los rituales sacrificiales. Hoy todavía existe una cultura sacrificial secularizada. Se sacrifican sectores humanos, se sacrifican grupos humanos. O sea, no se les sube a un altar y se les abre. No, pero hay un sacrificio de fondo. Y la idea del sacrificio, o el pensamiento sacrificial, viene desde la vida cotidiana familiar hasta los ámbitos más grandes, digamos. Entonces sigue acá. Desde el primer momento sugiere algo que aparecerá con fuerza en la segunda parte del libro, donde encontramos repetida la autoproclamación de Dios. Yo, el Señor, soy santo, yo soy santo. Podríamos incluso decir que en el Levítico el Señor Dios cacarea tanto que es santo, que algo de eso se ha referido Fernando en la predicación, no, que uno pues se vuelve como, se siente como cucaracha, ¿no? O sea, si Él es santo, pues entonces ¿yo qué soy? ¿Qué puedo ser delante de lo santo, de lo sagrado? Sí, pero el texto luego complementa y dice muy bien, si yo soy santo, quiero que ustedes también lo sean. Y que sean un pueblo, una nación de sacerdotes. Y viene el otro episodio cuando estas personas profetizan en el campamento y los van a acusar con Moisés. Oye, Moisés, se están sustituyendo a ti, se están brincando la tranca, están profetizando. Y Moisés dice, qué bueno, mejor. Mientras más gente profetice, será mejor. Tengo menos trabajo, ¿no? Entonces, esa perspectiva está en el texto. El pueblo fue llamado a ser sacerdotes, todos, no solo la tribu de Leví, y también a ser profetas. Y Moisés lo dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta, ojalá todo, ¿no? Entonces, no está tanto entonces esa idea de que la santidad de Dios aplasta a la humanidad por completo, a su pueblo, lo aplasta y dice, si yo soy santo, ustedes no pueden jamás atreverse o acercarse a lo que yo soy. No, al contrario, Dios quiere compartir su santidad. Pero ¿qué papel juega todo esto de la grasa y de no sé qué en la historia? ¿Qué papel juega esto? ¿Cómo es que el Levítico, como acabo de decir, que es pedagógico y es didáctico y todo, nos lleva a esto? Vamos a ver el pasaje del capítulo 4, que tiene varias partecitas ahí que nos muestran
Básicamente, para que no nos compliquemos, hay 4 partecitas bien definidas que llegan hasta el capítulo 5, pero en el 4 están las primeras. Nos vamos a topar con una palabrita que ya la hemos, de hecho se las dicté la semana pasada, el famoso Yom Kippur. Kippur es la palabra clave en el hebreo, y aquí el especialista nos dice el verbo kiper, que significa expiar, y de ahí viene Kippur, es la familia de palabras, Kiper, Kippur. Yom es día, Yom Kippur, el día de la expiación o del perdón. Hay muchos matices. Bueno, ponen el cuerno, ¿no? Sí, pero aquí en el capítulo 4 particularmente, o sea, la gran ceremonia de la expiación está en el capítulo 16. En realidad, el Levítico nos va llevando de la mano para llegar al capítulo 16, que es la ceremonia del Yom Kippur tal cual, el día de la expiación, del perdón. ¿Qué significa? Kippur es expiar, pero también se puede traducir como perdonar. Dice aquí, el verbo expiar significa realizar el rito, ahí está el ritual, por el que al pecador se le pone a cubierto de las consecuencias de su pecado o impureza. O sea, como que se le envuelve simbólicamente para que no sea objeto de las consecuencias de su pecado. Pero ya decimos pecado y ya nos metemos en un lío, porque nuestro concepto de pecado tampoco coincide con la idea que había ahí. Nosotros ya estamos muy marcados por el concepto ese de pecado moralmente, ¿no? Estamos ya muy viciados con eso. Hay que recuperar un poquito lo que el texto y la historia de esta época plantea. Pero lo completo. Consecuencias producidas por la ira de Yahvé, cuyos preceptos han sido violados. Entonces el verbo kiper, que es como Kippur, pero con la E, así como lo dictamos la semana pasada, en vez de Kippur es Kiper, pero es la misma familia. Nos va a mostrar en cada momento del pasaje, vamos a irlo viendo muy rápido. Lo primero está en el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles. Bueno, habló Jehová a Moisés. Cada vez que aparece esa frase en el libro, los autores y redactores nos ayudaron didácticamente para decir, aquí empieza otra sección, ojo, atención, ya terminamos los primeros 3. Le solté ahí todo lo de las carnitas y esto y aquello, y la flor de harina y las empanadas y todo eso. En el 4 dice, atención, empieza otra parte. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, ¿cómo? Por hierro, no sé cómo dicen esas traducciones. Por hierro, por error, involuntariamente. Sí. Sin darse cuenta. No lo hace a propósito. Pero aquí empieza con una persona que hace eso, y este versículo 2 es la clave de todo el resto. Sobre cosas que no se han de hacer en alguno de los mandamientos de Jehová, e hiciera alguna de ellas, cuando pase eso, vamos a ver cómo se resuelve el problema sacrificialmente. En pocas palabras, todo lo que pasaba en contrario a la voluntad de Dios en esta época se resolvía sacrificialmente. Que faltaste a la reunión litúrgica de la tal sábado, sacrificio. Que te peleaste con tu familia o tu esposa y tus hijos. Todo lo que se tenían que aprender. Sí, pero es que hay que distinguir ahí las dos partes. Es la gran diferencia con el Deuteronomio. Ajá. El Deuteronomio insiste en eso. Aprender, memorizar, poner la ley acá, en la puerta, en las paredes. O sea, en eso insiste el Deuteronomio. El Levítico no insiste en eso. Eso lo hacían los sacerdotes. Sí, pero el Levítico muestra que el sacerdocio, los hijos de Aarón, como les llaman, más que sacerdotes, tenían que compartir con el pueblo algunas cosas y tenían que educar visiblemente con los actos, tenían que educar visiblemente al pueblo para que los rituales los manejara así, pero bien. Nosotros estamos en un lío porque no conocemos nada de eso y estamos atorados, ¿no? Es una complicación, pero el pueblo no, el pueblo tiene que estar acostumbrado a una dinámica ritual constante, semanal, a fin de cuentas, de sábado a sábado, ¿sí? Constante. Entonces, entre semana, como diríamos hoy, pues hacían su vida, su comida, esto, aquello, andaban en el desierto, ¿no? En este momento. Pero ya comentamos al principio que cuando esto se escribe ya no estaban en el desierto.
Cuando todo esto se escribe, el pueblo ya sabía que era tener un templo. Cuando se escribe. Y por lo tanto, al momento en que ya hay un templo y un edificio y el sacerdocio está ahí encerrado y hace todo lo que va a hacer, el pueblo se desliga y dice, pues yo no tengo nada que ver, ya, pues, yo voy cuando me siento ahí, veo lo que haga el sacerdote y ya. En el tabernáculo no. En el tabernáculo tenía que pasar la persona ofensora, la que desobedeció, incluso involuntariamente, y ella misma, como vemos en el cuarto caso, ella misma tenía que ir a pintar de sangre los cuernos del arca. Pero ahí sí hay diferencia entre clero y laicos. Los pasajes nos van mostrando. El sacerdote puede comer esta grosura y el pueblo no. Y el capítulo 4, conectando con el 5, va a terminar pensando en las personas pobres, que ya habíamos hablado de eso. Los pobres, ¿qué pueden sacrificar? ¿Un buey enorme, grandísimo, carísimo? No, pues no. Demasiado caro. Imposible. Entonces vas a sacrificar, tú sabes, estos animales pequeños, ¿no? Pero no puedes dejar de hacerlo. Sobre todo si te equivocaste involuntariamente. Bueno, vámonos rápido. Entonces, versículo 3, si el sacerdote ungido, ya esa frasecita es un problema que nos explica por qué estos señores especialistas, ay no, qué bueno que existen, ¿verdad? Porque si no fuera por ellos, estaríamos verdaderamente perdidos. Sí, la verdad. Aquí hay toda una explicación sobre el uso de la palabra ungido. El sacerdote ungido. Y da la explicación así amplia de que el término inicialmente se refería a los reyes, no a los sacerdotes. O sea, esta frasecita del versículo 3, el sacerdote ungido, si él pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová el becerro sin defecto para expiación. Becerro, dice nuestra traducción, las otras dicen novillo. Ternero. Hablando del toreo, ¿no? Ternero, dice aquí. Que ahora las corridas de toros van a parecer novilladas. Sin violencia, sin sangre, digamos. Hablando de un ritual sacrificial. Sí, pues sí, propiamente. En cierto modo lo era, ¿no? O lo es. Pues sí, ya no. Pero como espectáculo. O sea, en esta historia, esto no era un espectáculo. Bueno, también. Sí, era un performance, de hecho. Sí, que todo el mundo supiera lo que hice, Sí, como pequeño, sí. porque es parte del espectáculo. Si hoy le llaman. A ver. No, es que creo que también tenía, retomando un poco tu idea de cómo Dios, que es santo, invita a su pueblo a ser santo, y a veces nosotros, como lo pensamos tanto en términos de moralidad, Sí. decimos, no, pues ya fue, ¿no? Nunca. No, pues jamás. Pero lo que Dios hace en este performance es justamente, o sea, imagínate tú pasando delante de la asamblea, que todo el mundo sepa que pecaste, Sí. pero la intención de Dios, yo creo, no era que te sintieras culposo, No, sino que aprendieras para que no lo volvieras a hacer. Sí. bueno, O sea, yo creo que era una cuestión, o sea, Dios te está Didáctica, dando a fin la de oportunidad, cuentas. la ritualidad es la vía que Dios le ofrece al pueblo para para practicar la santidad. Esa era la intención, no tanto, porque ya después se volvió tanto, no es el sentir vergüenza, ¿no? pero después Finalmente, sí. se volvió tan vano por el pueblo y por los sacerdotes que Dios dijo, aborrezco. Sí. Aborrezco la sangre, el olor, ya. Todas las lunas, todo. Pero porque el pueblo no le entró al propósito de practicar De la entender santidad el a por través qué. de esto, Sí. sino que más bien lo volvimos más pragmático, ¿no? Entonces creo que tiene mucho sentido esto, así, no tan detalladamente, ¿no? Pero no era tanto delante de la asamblea, era con el sacerdote, siempre. Sí, pero te Pero no quemabas, creo que hubiera sido te quemabas uno. de cualquier forma. Pues sí. No creo que ¿Se eso me corría lo la voz o qué? Sí, claro. Ay, el Pero este capítulo 4 es un Pero este respiro. es involuntario. En el 4. En este es un respiro para la gente. Porque si el sacerdote que va en primer lugar, y es muy interesante, de las 4 partes que tiene el texto, el primero es el sacerdote ungido, que tiene el primer lugar. El segundo va a ser la comunidad entera, en el versículo 13. Ajá. El tercer bloque va a ser el jefe del pueblo, que no es rey. Aquí la palabra que se usa no es rey, es jefe. Hasta el tercer lugar van los gobernantes. Y en cuarto lugar ya va el pueblo, personas particulares. Así está dividido el capítulo 4. Sí. En tercer lugar va el jefe.
En primer lugar va el sacerdote ungido, que era el que tenía la preeminencia así total. Pues el rey. En el caso del rey. No, después sigue la comunidad entera. En tercer lugar van los jefes y en cuarto van personas sueltas o familias por separado. En ese orden están aquí en el capítulo 4. Ahorita les digo los versículos. Ya viene la gente común. Ajá, exactamente, la gente común. Entonces, no voy a leer aquí, no vamos a leer. El ritual es muy parecido, aunque ya desde el tercer bloque ya cambia y se reduce. Este capítulo 4 tiene solamente, 35 versículos, pero aún así se va repitiendo. Sí, en el 13 ya está lo de la congregación. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, en el versículo 13. ¿Sí? Y luego vean otra vez en el 16, el sacerdote ungido otra vez. ¿Sí? Versículo 22. Es más, yo les sugiero que encierren el versículo en un circulito, nada más para que se defina. ¿El 22? Les vuelvo a repetir. Estamos en el 3, el sacerdote ungido. El 3. En el 13, toda la congregación. En el 13. En el 22, el jefe. Cuando pecare un jefe, tiene que hacer esto y esto. Y al final, el 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, etcétera, etcétera. Es la misma circunstancia para todos, pero el orden es muy importante. El sacerdote ungido, si peca también involuntariamente, comete una falla, desobedece la ley que está marcada y demás, dice, el pecado de este sacerdote ungido implica a toda la nación por ser su representante. Y el ungido era especialmente el rey después, pero pasó más tarde a aplicarse a los sacerdotes a partir del exilio. Entonces aquí está la mano de los escritores y redactores después del exilio, cuando ya ni siquiera había templo, el primero. Se empezó a soñar con la reconstrucción del templo, el segundo. Cuando regresan, ¿se acuerdan del decreto de Ciro? Regresan, se vuelve a construir el templo, consiguen recursos y autorización del imperio persa, los persas patrocinan la reconstrucción del templo, con Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos ellos. Es un segundo templo que incluso Ageo dice, no, pues es un templecito bien sencillo, algo así como la caseta del Dorado, ¿no? Es una cosita bien sencilla. Olvídense de Salomón, el esplendor del templo de Salomón, porque a Dios no le interesa ese esplendor. Entonces los propios profetas descalifican el templo de Salomón, que era precioso, impecable, enorme, todo. Dicen, no, si nos vamos a encontrar a Dios puede ser hasta en una cabaña, más o menos. Ya después de que está el sueño de volver a construir el templo, es cuando ya se está escribiendo esto, después del exilio. Hay rastros ahí, en esos cambios, ¿no? Sí. Entonces el sacerdote ungido peca y va a ofrecer a Jehová por su pecado el becerro sin defecto, y viene toda la historia. El becerro a la puerta del tabernáculo, tomará de la sangre del becerro, lo traerá. El versículo 6, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y en el 7 está lo de los cuernos. Ahí está lo de los cuernos. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Pues además del olor de la carne que se va a quemar y todo eso, ya entra el otro elemento que es el incienso aromático, que no lo habíamos visto en los otros sacrificios. Por eso cuando hablamos de la liturgia actual y comentamos que el sentido del olfato es el que menos se trabaja en la liturgia protestante, correcto. Sí, protestante. En otras liturgias sí lo hay. También es una forma de desconexión de lo que había en esta época, porque insistíamos en el olor de la carne que olía esa comida, ¿no? Pero aquí ya entra el olor del incienso que está en el tabernáculo, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, para abreviar mucho, la cultura sacrificial permeó tanto en el antiguo Israel que cuando tenían que quemar completamente a un animal y eso se volvía literalmente cenizas, las cenizas se apartaban
y había una especie de cementerio de cenizas. Interesante. Sí, curiosísimo. Porque eso nunca dice qué pasa con los Sí, con después. exactamente. Una parte se comía y había toda una distribución, quién podía, quién no. No, pero con la ceniza. Pero lo que se tenía que quemar completamente, y lo explica, a mí lo estaba viendo y dije, caramba, ¿cómo es posible eso? Sí, resulta que las cenizas se volvieron parte de una cultura Sí, aquí dice en el 12. sacrificial. Sí, en el 12 está. Dice, debe tomarlo todo lo que queda del becerro y llevarlo fuera del campamento Donde se echan las cenizas. a un lugar ceremonialmente puro Sí. donde se echa la ceniza. Sí, es un lugar especial para las cenizas. Y se guardaban las cenizas y tenían un valor, ¿cómo le podríamos llamar a eso? De recuerdo, de memoria, de hicimos todo el ritual completo, esto quedó y esto tiene un valor también simbólico, las propias cenizas. Y había lugares específicos, aquí está, para ahí, en donde se echan las cenizas será quemado. Lo más largo del ritual, de los 4 rituales, es el del sacerdote ungido. Es lo más largo, porque era lo principal. Ya queda en tercer lugar el jefe, que no necesariamente era rey. Aquí no se le puede llamar rey porque en esta época pues no había rey. Pero el sacerdote, el sacerdote ungido tenía que hacer eso porque si no, ni él ni su propia familia podían estar bien delante de Dios y mucho menos delante del pueblo. Tenían que estar en orden delante del pueblo. Diga. Es que a mí me da mucha curiosidad justamente eso. ¿Qué podría ser un pecado involuntario y que no fuera como algo moral? Porque bueno, sí había algunos. Sí, por eso, pero como que nosotros siempre ponemos el énfasis en los pecados de eso, pensar mal de alguien, hablar. Pero ¿cómo un sumo sacerdote podría pecar involuntariamente? Y si ya hacemos tocarlo impuro, caminar por donde no. Pero creo que también, por ejemplo, tal vez era una cuestión de cuando elevaba la oración, a lo mejor no estaba convencido, tenía flojera de ir al. No sé, algo ¿Y eso ya era pecado? No es sé. Que es el sacerdote. No sé. Sí, podría ser. O que, porque ¿cómo el sacerdote que peca implica a toda la comunidad? Porque finalmente es un líder, ¿no? Una figura de autoridad. Quería decir que la comunidad lo seguía en lo que él decía, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo que para conocer eso también tendríamos que conocer como un poco de la cultura de aquel Bueno, entonces. acuérdate que, por ejemplo, hablar con una mujer en público ya era pecado. También. No, Ya era pecado. pero es involuntario. Yo creo que si hablaba con ella involuntariamente ya era pecado. Cosas así. Bueno, y esa es la otra cosa. Conocemos los evangelios. Bueno, pero desde crítica, antes se sabe en la... Sí, por eso, pero la crítica que ha hecho Jesús y todo a la cultura judía de los evangelios, que no era la misma de este momento, que se Era otra reflejaba época. además. Era una época muy diferente. Era mejor en ese sentido, creo. ¿Quién sabe, no? Pero ¿Quién es sabe? Es que ahorita que mencionábamos lo espurio del templo de Herodes, la otra parte de lo espurio era que el sacerdocio estaba completamente corrompido. Sí, eso sí. Era un sacerdocio corrupto, pero de arriba abajo y de regreso. Era un sacerdocio completamente corrupto. El principal puesto se compraba. Sí, pero no tenía por qué suceder eso. Bueno, sí. Y es una gran diferencia con esta época. En esta época, por decirlo así, el sacerdocio estaba empezando aquí, en Levítico. En esa época ya llevaba siglos y su corrupción Sí, era... pues todas las ofrendas esas que llevaban al templo eran por ejemplo, revendidas. de un pecado de los hijos de Aarón, que también entiendo que eran sacerdotes, ¿no? Sí. El Señor habló a Moisés después... Quiero decir. Levítico 16. Ay. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Sí, pues le tocaron lo sagrado y los Sí, es que de esos pecados, ¿no? De los sacerdotes. lo sagrado los fulminó. Ajá. Así. Porque estuve escuchando, no leyendo, estuve escuchando hoy, y por ejemplo una mujer en su periodo, pues ni se podían acostar
Bueno, es que me quedé pensando, ¿se acostaban con ella o qué? O sea, dormían si era pecado, porque era pecado. Y todo lo que tocaba de la tienda y de todo. Y todo lo que tocaba la mujer, pues cualquiera no lo podía tocar porque era tenía un hijo igual. ¿De cuántos días? Y de los enfermos ni hablemos, los enfermos tenían que salir. Pero entonces las parteras también vivían allá lejos, pero se volvían claro que sí. Porque siempre se han necesitado parteras. Sí. Pues yo creo que las parteras nunca eran puras, porque nunca. Las mujeres paren todos los días. Sí, yo me quedé pensando en eso. No somos pecaminosos, dormimos acompañados. Pues sí. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No sé, Por eso Pablo dijo, mi hermano, ya está. Ya fue. Nadie lo pudo llevar a cabo. Lo que surge de ahí, qué bueno, como resultado de eso, es como lo cotidiano, eso que estamos sacando acá, hacer esto, salir a hacer, trabajar la vida común. O sea, lo cotidiano sí se enreda con lo sagrado. Sí. Y cómo deslindar uno del otro. Sí. Y los ejemplos, sí vienen mencionados los casos involuntarios, cuando pase esto y cuando pase aquello. De los enfermos, por ejemplo, decían, ni hablemos. Sí. Estaba enfermo. Ahora la lectura, que ya no es ritual del Levítico, porque es una lectura diferente, ¿no? Por eso ahora que ya nos estamos preparando para que Raúl nos acerque a esto del Levítico como literatura, nosotros seguimos haciendo como esa distinción, como que no vemos cómo se mezclaba lo cotidiano con lo sagrado. Exacto. O sea, como que le seguimos el juego a esta diferencia entre lo sagrado y lo profano. Y a ellos mismos les debió costar mucho trabajo, ¿no? Andar deslindando, a ver con qué te pegaste y qué hiciste. Lo de los hijos de Aarón fue clarísimo. Tocaron algo de Dios y cayeron fulminados. O sea, lo sagrado los fulminó. Así como el que quiso detener el arca, que muy acomedido la toca y sale fulminado y ahí se quedó, ¿no? O sea, a ese extremo llega. Y los estudios que hay sobre la importancia o el tamaño, se habla de la atracción que produce lo sagrado y el rechazo que produce lo sagrado, las dos. Produce atracción, pero produce rechazo también. Y el pueblo continuamente lo dice. Le dice a Moisés, literal, tú no, tú trata con Dios, porque a nosotros si nos acercamos nos va a fulminar. No, tú trata con él, habla con él y no sé qué. Es muy evidente ese temor tan grande que había por caer fulminado por lo sagrado. El contacto con lo sagrado era mortal, ¿no? En ese momento. Bueno, entonces ahí están las 4 partes con estos versículos señalados, ¿no? Y lo primero que ya hemos dicho para ir cerrando es el orden en que están. Primero el sacerdote ungido, segundo toda la congregación. Vamos a ver cómo dice sobre toda la congregación en el 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, o sea, ahí hay como un trabajo social, ¿no? De que qué pasó aquí, hubo un robo, una violación, o algo que está escondiendo el pueblo, o alguna tribu que sabe que hubo un pecado ahí, una muerte, un crimen, algo, y lo está escondiendo, eso da a entender, ¿sí? Y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, sigue el procedimiento muy similar. Es muy parecido al primero, muy semejante. Pero creo que, bueno, es que tal vez el error es leerlo en clave actual, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, estoy pensando que Yahvé recalcaba mucho a los extranjeros, trátalos bien y todo, porque tú ya sabes lo que es ser extranjero. Pero a veces la cultura misma nos pasa como a nosotros. Nadie de aquí podría decir que es racista. No, nosotros no somos racistas. Pero los mexicanos somos profundamente racistas. Y ese es un pecado oculto. Terrible. Está oculto. Y me parece que tal vez también por ahí podría ser como cuestiones culturales que hacemos normalmente, que son pecado delante del Señor y que nosotros ni en cuenta, hasta que llega como una revelación o alguien pone el dedo sobre la llaga y hay que pedir perdón por eso. Me parece que también se podría referir a eso. Yo creo que sí, porque a fin de cuentas estaba pensando cómo todo el libro apunta hacia el capítulo 19. El 16 es la parte ritual del Yom Kippur, el perdón, pero en el 19 está la esencia del libro.
Y en el capítulo 19 está el famosísimo versículo. De hecho, esa es la causa de que estemos leyendo Levítico. Sí. Porque en los meses pasados que llegamos al punto de dónde sale lo de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿de dónde sale? De Levítico. En Levítico 19 está esa afirmación y esa exhortación de Dios. En Levítico, o sea, uno diría, no, pues está en Éxodo, o está en otro lado, en un profeta. No, está en Levítico. Es el pasaje central del libro. Está en el centro. Y ahí en Levítico está justamente la preocupación social, porque el pecado ahí sí social como tal se ha erradicado del pueblo. En el 18 está la parte de la sexualidad, en el 19 sigue, porque ahí se habla que no deberá haber incesto y estas cosas y demás, todas las exacto, no, es muy minucioso. El 19 se mete a los entresijos de la vida cotidiana y habla, por ejemplo, del hijastro con la madrastra. Sí. Así de explícito. Que aparentemente no son familia, pero es casi teología 3X. Sí. Pues sí, porque sí, no, qué bueno que digo casi. Pero es que es casi. Porque no es que sí detalla. Es porque es muy explícito. Sí. Es muy explícito en eso. Y la prohibición apunta, a ver, a mí no me vas a salir con que es demasiado joven tu madrastra y que pobrecito. El amor verdadero. A mí no me salgas con eso. Es tu madrastra y se acabó, y tu papá es el esposo y lo tienes que respetar a los dos. Y si haces eso, es abominación delante de Jehová, Señor. Más que fuera del parentesco que no hay, es el respeto, ¿no? Sí, porque por eso nuestro tema dice algo del orden social. Este pueblo tenía que ser diferente a los demás. Sí. Y entonces por eso el Levítico, Dios mismo, se mete en los detallitos de la vida cotidiana para instaurar todo eso. Por esto mismo que se mencionaba. Por un lado está esa parte y por otro que mencionaba lo de los enfermos. Hoy se hace una lectura casi epidemiológica del Levítico. Porque, por ejemplo, las mujeres en su periodo, los enfermos, especialmente los que tenían esas enfermedades terribles que eran intocables, totalmente apartadas, la lepra, era algo terrible, ¿no? Tenían que salir del campamento y si se morían afuera y ya, porque no debían de infectar al resto del pueblo. Sí, es que sí, no es que fuera. Era una ley sanitaria. En ese momento no se dice así, el texto no usa esa palabra, no la puede usar, pero ahora se hace una lectura epidemiológica del Levítico y resulta que esas leyes eran para proteger la vida literalmente del pueblo, que no hubiera epidemias, que no hubiera pandemias, que no hubiera infección, contagios. COVID, ¿no? Sí, exactamente igual, el apartarse. Ahora, ya entramos en cuestiones incluso de género con eso de las mujeres. Ahí sí entramos a otro territorio, ¿no? Los excesos, las prohibiciones, el abuso por parte del aspecto patriarcal, de cómo se manejaban esas leyes para perjudicar a las mujeres de Israel. Ese es otro tema. Pero de que está la preocupación por la sanidad del pueblo, ahí está. Y entonces ahora se hace una lectura en términos sanitarios. Está la lectura social, está la lectura ética, está la lectura de los derechos humanos. Hoy, en ese momento no se planteaba así, pero el Señor está preocupado por el extranjero, por la viuda, por el huérfano, por ellos está preocupado. Y el recuerdo continuo, acuérdate que tú fuiste extranjero allí, por lo tanto lo tienes que integrar a la sociedad. Y entonces por eso nuestro tema es así: orden social y santidad. Diga. De acuerdo a la persona que ofreciera el sacrificio, era diferente, cada quien ofrecía algo diferente. Por ejemplo, sí. Una persona del pueblo ofrecía, yo me perdí. Sí, se observa el 27. Sí, fue un borreguito, ¿no? Sí, de hecho incluso una cabra. Ajá, el otro incluso aquí aparecen las hembras de los animales. En el cuarto caso sí se aceptan hembras. Ajá. Pero termina sí, porque habla de una cabra. Sí. Y en el anterior, el del jefe, era un macho cabra. Sí. Y en el caso de los más pobres, como fue el caso de José y María, 2 palomitas. Exactamente.
que por cierto es la parte que también enfatiza el comentario, de que no se deja de considerar el aspecto social. ¿Qué tantos recursos podía tener una familia para hacer este sacrificio o el otro? En el caso del jefe, ¿sí? Versículo 22, pues el jefe tiene que entrarle, ¿no? Un macho cabrío sin defecto, y el mismo procedimiento, y otra vez los cuernos, lo mismo, ¿no? Sí, En el versículo 25 y demás, se repite todo eso. Y termina, aunque de hecho, como ya les decía, avanza hasta el capítulo 5, se sigue hasta el 5:13, que es donde más, en el 5, para cerrar, vámonos al 5:11. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, es más, si no tiene ni para eso, o sea, si está pero verdaderamente muy mal, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. En el 3 habíamos visto los sacrificios vegetales. Hay de cereales también. Y también es de cereales acá. Lo puede hacer con eso. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Avanza hasta el capítulo 5, y aquí es donde aparecen estas cuestiones de explicación. Por ejemplo, en el 5:3, lo que se comentaba: si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare de ver, si después se entera, será culpable. Si jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, y él no lo entendiera, y hay un malentendido, también. Cuando peque en estas cosas, confesará aquello en que pecó. Tendrá que ser explícito, tiene que salir a la luz, finalmente. Lo que se decía del pánico a ser exhibido. Claro. Es que es todo un esfuerzo pedagógico de un Dios santo con un pueblo que ni era pueblo, que se inventó y que está aprendiendo a tener un Dios santo. Porque el pueblo no se hizo a su Dios. No. Porque en otras culturas sí, ¿no? O sea, pero este es un Dios que se hizo un pueblo, y es el esfuerzo de este Dios de hacer que su pueblo entendiera, o sea, se pusiera en línea, ¿no? Y nada más también quería apuntar que en aquellos ayeres tampoco las familias eran como son ahora, y que la cultura del parentesco no se entendía como es ahora, porque nosotros podemos decir, pues hijastro y madrastra no son parientes. En aquellos tiempos sí lo eran. Sí eran. Y entonces, y la otra cosa es que es muy importante, nosotros ya lo leemos en clave de derechos humanos y todas cosas así, pero Dios siempre insiste, no se aceptan sacrificios de hijos. Sí. Porque tal vez uno por la gran culpa que sentía o porque lo veía en otras culturas, a eso se acostumbraba, sacrificar al hijo mayor. No, y además habían aprendido tanto de la cultura caldea que la traían ya como impresa, ¿no? Perdón. Y por ejemplo, ahora que nos falta a nosotros igual como protestantes, de que ya no tenemos esa cultura del sacrificio religioso como ritual. Ajá, sí. Pero de fondo sí sigue viva. Sí, sí, pero de fondo sigue sí, viva. Pues es que no la asociamos a lo religioso. El pensamiento católico. Okay. Es que mira, el pensamiento católico romano no sabe. No, sí, porque sí es difícil. Pero no solo por eso, es importante. Venía platicando con ella en el trayecto, salió el tema del libro de los jueces. A ver, señor, la primera persona que salga del lugar se le ofrece. Esa se la ofrece. Sí, es mi propia hija. Qué bárbaro, sí fue. Pues terrible. No. O sea, el juramento. Esas acciones así, que a veces eran como de inspiración de un momento, ¿no? De la emoción. Ajá, de una decisión así impensada, que no debía, y que después causaba mucho. Y que tuvo que cumplirlo. Por supuesto, pero eso tiene que ver. Sí. O sea, que se haga la voluntad de Dios en la milpa de mi compadre, ¿no? Ándale. Exacto. No en la mía. No en la mía. Sí, ¿no? Entonces, eso está muy de fondo, ¿no? En esa manera de pensar. Por eso, sí, ese. Y luego, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a veces en la religiosidad evangélica, a mí, cuando yo era joven, o sea, adolescente, chica, 18, escuché muchas personas de mi edad
en un momento de éxtasis religioso en un campamento Y se arrodilla. Señor, te prometo que no me voy a casar para ser pero que tienes 15, 16, 17 años. Esa es una cultura del sacrificio, que luego si esa persona entra en conflicto verdadero porque ya me enamoré, pero yo le prometí al Señor. Bueno, pues no me caso ya, pero pues... Esa es la cosa. Es que nosotros también tenemos una cultura de sacrificio malentendida. Claro. Porque lo que después se entendió es que el sacrificio se requería como para... Todo. Como para negociar con Dios. Sí. Y no era el bueno, los mismos de hoy en día, los señores estos alcohólicos que les encanta hacer sus juramentos, dicen, estoy jurado 1 año de no tomar. Yo he escuchado muchas veces así. Y de verdad lo cumplen, ¿eh? Bueno, los que yo he visto, porque me piden permiso y les sigo. piden permiso. Te digo porque mi esposo para darle trabajo a los operadores les pedía su juramento, sí, para que le cumplieran y no anduvieran tomando. Por escrito. Sí, porque a la iglesia iban y le daban su y luego un día le digo, ya no se los pides, dice, no, porque los mando a pecar, porque no cumplen, mejor ya no se les pide. Sí, mi esposo dejó de pedir eso porque dijo, no, que los esa sí no me la sabía, está muy buena. No cumplen. No cumplen. Yo nomás me sé la del suegro de mi toman hermana, ya pedí permiso. Sí, de gente que... Hay permiso. Sí, claro. ¿Y también los del padre? Pero hace negocio. Sí, eso se Sí, claro que sí. Si no pecan, ¿ven? Sí existen los ¿Ven por qué están enojados con Francisco? Es como que les ha tumbado el negocio. Es como en el seguro con los doctores, tienen que dar incapacidad el lunes, porque si no se las dan, se presentan el lunes a trabajar y tienen un accidente grave, sale más caro. No me digas. Claro que sí, mejor le dan la incapacidad y que no se presenten. O si van a una fiesta y le invitan a tomar. No, yo no tomo. ¿Estás jurado? Sí, he oído eso. En Guerrero, ¿estás jurado? Sí, en Guerrero. Sí, no hay que darle porque está jurado. Depende si no acepta uno Sí, es verdad. la copa. Pero bueno, concluimos el día de hoy. Pues sí, ni modo, ni modo, no te groseras. Y también hay los que